La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en todas partes a lo largo y ancho de este país y de este departamento tan querido llamado Las Pampas Olanchanas. Que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas y las familias que están en este momento sintonizándonos, que estamos hoy desarrollando el tema sobre los deberes y derechos laborales. Eso es muy importante que la familia sepa cuál es el enfoque bíblico y legal con respecto a la labor que cada quien desempeña en las diferentes empresas privadas y públicas de nuestro país, Honduras. Hoy está con nosotros la abogada Kenia Mencías. Abogada, bienvenida. Gracias. Es un placer estar juntas nuevamente en este programa. Ella es parte de este programa Orientando a la Familia. Trabajamos juntas en el desarrollo de este programa, igual que la hermana Telmita. Le enviamos un saludo si nos está viendo. Así es. Y a todos nuestra teleaudiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Abogado, unas palabras de saludo para nuestra querida teleaudiencia. Bueno, Dios me les bendiga y contenta nuevamente de estar en el programa. Me había perdido casi todo el mes de diciembre, pero gracias a Dios estamos de nuevo aquí con nuevas fuerzas y confiando en el Señor, que tiene grandes metas y propósitos para nosotros en este nuevo año como programa, como familia, y a título personal también confiamos en el Señor, que vamos para grandes cosas. Como Imagen de Santidad también vamos para adelante cada día y pidiéndole a Dios siempre la dirección para poderlos orientar de la mejor manera posible. Contenta de que nos den la oportunidad de entrar a sus hogares con estos programas que sabemos que son de bendición para todos, así como aprenden ustedes, también a nosotros nos edifican en gran manera, porque no todo lo sabemos. Aprendemos cada día más de lo que aquí compartimos con ustedes y les pedimos que se queden en el desarrollo de este programa. Es de mucha importancia para cada uno de ustedes y también para nosotros como empleados que somos en algunas empresas. Dios les bendiga y contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente. Bien, antes de abordar el tema sobre los deberes y derechos laborales, yo quisiera que viéramos la siguiente cápsula que nos enfoca este punto de vista que es importante para las familias que nos ven.
Bien, hemos visto pues a grosso modo en este video los deberes y derechos laborales. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a hacer primero una reflexión acerca de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al trabajo. ¿El trabajo es una bendición o una maldición? Había un canto muy famoso, abogada, hace muchísimos años, sobre el negrito del batey. El negrito del batey, Sí, sí. que decía, a mí el trabajo Para mí es un enemigo. Es un enemigo, porque para mí, dice, el trabajar, dice, es un castigo. Lo hizo Dios como castigo. Entonces, yo quiero comunicar en esta hora lo que la palabra de Dios dice acerca del trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Si leemos en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego, hasta ahí, hasta el número 5 vamos a leer, porque después sigue hablando acerca de toda la creación de Dios. Dios mismo es un ejemplo de trabajo, de actividad. Desde que Dios creó el mundo, la tierra y su plenitud, Él empezó a trabajar. Nos dio un ejemplo de actividad, de trabajo. Pues bien, el trabajo es importante porque Él revela las motivaciones, el carácter y también revela aún la personalidad de cada una de las personas que vamos a las empresas o que nos desarrollamos a diario en nuestros hogares. ¿Cuál es el origen del trabajo? Pues Dios, según lo que estamos viendo, ocupado, allí en el Génesis lo vemos bien ocupado, formando la tierra, formando la luz, separando las aguas de la tierra, quitando las tinieblas del día, separando la noche del día, y también haciendo al hombre y a la mujer, haciendo plantas, haciendo animales. Es una actividad constante de trabajo. Pero, y el séptimo día dice que Dios descansó. El séptimo día el Señor descansó, el séptimo día de la semana, que según el Antiguo Testamento es el sábado. Dios descansó de su labor. Y el trabajo, pues, esta creación refleja la actividad de Dios, el trabajo de Dios en la tierra. Dios vio el fruto de su trabajo y dijo que era bueno en gran manera. Él mismo calificó su trabajo como bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros trabajemos, tenemos que hacer un trabajo de alta calidad, dentro de nuestras posibilidades y dentro de la carrera en la cual estamos sirviendo. Y yo creo también, licenciada, que lo mandó que era como un mandato también, porque dice que comeremos del fruto de nuestras manos. Entonces, si no trabajamos, es lógico que no vamos a tener alimento. Así y es. Él lo dejó como un mandato, que teníamos que comer del fruto y del esfuerzo de nuestras manos, ¿verdad? Bien, ¿qué significa ese mandato de Dios en Génesis 2, 8 y 15? Génesis 2, 8 y 15 nos habla de una asignación que Dios le dio al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Y les dijo: id y fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Sojuzgad la tierra. Le dio una autoridad. Pero tenemos que saber qué significa sojuzgar. La palabra sojuzgar significa administrar, significa preservar, significa cuidar. ¿Qué era lo que hacía Adán y Eva en el huerto del Edén? Cuando Dios le dijo sojuzgar, ellos cuidaban de la tierra, ellos cuidaban del bosque. Le dijo que pusiera nombre a los animales. Adán
empezó a trabajar dándole nombre a todos los animales. Y ellos vivían en el huerto del Edén. No es que vivían haciendo nada. Según lo que dice esta palabra, habla de una actividad asignada a Adán y Eva, que era sojuzgar y llenar la tierra. Y sojuzgar es administrar, sojuzgar es coordinar, sojuzgar es dominio sobre la naturaleza, sobre todo lo que Dios había creado. El hombre y la mujer fueron delegados para cuidar de ello. Entonces ellos estaban desarrollando desde allí un trabajo. Todos a lo largo de la historia hemos venido desempeñando nuestras labores. Luego, a raíz de la caída en el huerto del Edén, el hombre y la mujer tuvieron que salir de ese lugar para ganarse el fruto de la tierra con el sudor de su frente, como le dijo Dios. Era un mandato que el hombre y la mujer tenían que trabajar. No es que Dios lo hizo como castigo, no es un castigo de Dios. El trabajo en el Nuevo Testamento hace un énfasis acerca de la importancia de trabajar. Valoremos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es significativo para nuestro sostenimiento. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no trabaje, que no coma. Así dice el apóstol Pablo. El que no quiera trabajar, que no coma. Y la Biblia abogada también condena la pereza. Y dice, mira a la hormiga, oh perezoso. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabajan las hormigas? ¿Usted ha visto las hormigas? Cuando salen de unas cuevitas, de unos hoyitos, van saliendo y llevan hojitas más grandes que su cuerpo. Y las están llevando para poder comer. Ellas jalan su comida y la están llevando cada vez que la necesitan. Los mismos animales hacen la comida que ellos mismos van a comer. La producen, la trabajan, ya sea del estiércol de otros animales, ya sea de las plantas o de cualquier otro lado, pero los animales también luchan por obtener su alimentación, trabajan. Entonces, también la Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Si tú te dices cristiano y no quieres trabajar, andas muy mal. Si tú dices ser padre de familia y no provees para las necesidades de tu esposa, de tus hijos, también Dios lo condena, porque no estás proveyendo el alimento que necesitan tus hijos. Tus hijos necesitan ropa, tus hijos necesitan educación, salud, necesitan diversión, necesitan muchas cosas más. Entonces, el tener hijos bajo nuestra responsabilidad nos obliga a trabajar. Y el que no, por lo general, lamentablemente, en un medio como nuestro país y América Latina, la mayoría de las personas que trabajan en los hogares, en su generalidad son las mujeres. Así es. Porque se convierten en madre y padre a la vez, ya como que cabezas de hogar son las cabezas del hogar, porque los maridos tienden a abandonar los hogares, tienden a abandonar a las mujeres con hijos, y eso es una carga muy grande para la mujer hondureña, que es madre y padre a la vez. Son altos los índices de la mujer que incluso más altos, creo yo, que índices de los hombres. Sí, es raro el hombre que es abandonado por la mujer. Sí. Yo casi no sé mucho de estadísticas con respecto a ello y no he visto mucho caso así. Quizás sabrán, pero no son significativas las estadísticas. Es más alto el índice de abandono de hogar de parte del hombre hacia la mujer. Así es. Lo mismo que la violencia. Entonces, sí, el trabajo dignifica. El trabajo es un mandato de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Amén. Si tú tienes un trabajo, cuídalo, valóralo, pórtate bien, sométete a las reglas establecidas en tu lugar de trabajo. Porque si tú vas a tu casa y no te sometes a esas reglas, vas a tener problemas para poder adaptarte a la sociedad. Si nosotros trabajamos, podemos dar a la obra de Dios, dar a nuestra familia, dar al país, ser bendición para todos los que nos rodean.
Pero si no trabajamos, nosotros estamos cometiendo un delito de lesa humanidad, porque al no trabajar, nuestros hijos o hijas salen a mendigar, andan en las calles robando, se dedican a actos vandálicos o al crimen organizado o al consumo de drogas. Necesitamos pues trabajar para que nuestra familia salga adelante. Yo he visto en los últimos años personas que cuando se les busca para trabajar no quieren trabajar. No, que están disponibles. Sí, prefieren aguantar hambre, prefieren estar en casa, prefieren no hacer nada aunque no coman que trabajar. El trabajo dignifica. Repito y hago énfasis, el trabajo es una bendición de Dios y no una maldición. Necesitamos pues dedicar tiempo para servir a los demás y para servir a Dios también. Bien, la palabra de Dios nos habla grandemente acerca de esta responsabilidad. Los líderes de la reforma del siglo XV veían el trabajo como un ministerio. Y eso es lo que nosotros debemos ver, nuestro trabajo como un ministerio. ¿Qué significa? Que yo soy una servidora. Yo trabajo en el área judicial, la abogada también. Nosotros somos servidoras de nuestra nación. Somos servidoras del reino de Dios aquí en la tierra, amén, porque conocemos a Cristo. Por lo tanto, las exigencias del reino de Dios para los hijos de Dios son altas. Son muy altas y una de las exigencias es integridad. Honestidad. Todo cristiano que labora debe ver su trabajo como un ministerio. Dice que debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. Debemos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Debemos desarrollarlo bajo las leyes y las normas establecidas en el lugar de trabajo. Y eso es lo que hoy vamos a estar hablando de este tema con la abogada Kenia. Vamos pues a iniciar hablando acerca de cuáles son los deberes, los derechos o a grosso modo alguna introducción sobre el área laboral, cómo afecta a las familias y a qué normas se debe sujetar la familia hondureña ante el Código Laboral de Honduras. Así es. Como decía la licenciada Betty, el trabajo no lo tenemos que ver nosotros como que es una maldición. El trabajo es una bendición que Dios nos ha dado porque sirve para poder proveer nuestras necesidades, para poder suplir necesidades propias y las necesidades de nuestra familia. Entonces debemos ver que el trabajo es una bendición de Dios, porque de ahí nosotros vamos a obtener ese fruto para poder suplir las necesidades de las personas con las que tenemos responsabilidad. Además de ser una bendición, el trabajo es también un derecho constitucional de toda persona, de todo hondureño, tiene derecho al trabajo. Nosotros no podemos sentarnos y decir, no, es que no tengo trabajo porque no me dan. Nosotros tenemos que salir y buscar los medios, solicitar un trabajo, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios nos manda a que nosotros tenemos que trabajar. Y como decía la Betty, señala también al perezoso. Entonces hay muchas personas que se acomodan y que no quieren salir a trabajar. Pero la Constitución nos lo muestra como un derecho que tenemos de tener un trabajo digno, todas las personas, todos los hondureños. Si bien es cierto, la situación real de nuestro país es difícil, pero si nosotros hacemos el esfuerzo, seguro que encontramos. Hay tal vez cosas pequeñas que nosotros podríamos desarrollar desde nuestro hogar también, no solo limitarnos a buscar empleo en una empresa o subempleos, sino que nosotros también podemos emprender un negocio, emprender un trabajo desde nuestros hogares, dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras facultades, ¿verdad? No solo esperar a tener un empleo y a trabajar para otras personas, porque el trabajo dignifica. Usted no tiene que devaluar el trabajo por pequeño que lo vea, es un trabajo.
todo trabajo que usted realice, si lo realiza con esmero, como es una de las obligaciones que tiene todo trabajador tipificado en el Código Laboral, que todo trabajo que usted realice lo tiene que realizar con esmero, ¿verdad? No tratar de ser negligente en la labor que va a desempeñar. Y es una obligación que la ley nos exige, que nosotros cuando vamos a desarrollar un trabajo lo tenemos que hacer dignamente y lo tenemos que hacer, ¿verdad?, con integridad, con esmero. No tenemos que ser negligentes. Y también si nosotros somos cristianos, mucho más, porque nosotros estamos en la mira casi siempre. Están diciendo, ay, pero si pasa predicando el evangelio en esto y es un flojo en su trabajo, o es negligente, o hace cosas indebidas cuando para sus patrones. Entonces todo eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros somos cartas leídas. Y si nosotros hacemos un trabajo digno, con esmero y con integridad, pues estamos honrando a Dios y también estamos honrando a nuestros patronos cuando lo hacemos, y honrándonos a nosotros mismos, porque nos damos a conocer por aquella integridad y por aquel esmero con que lo desempeñamos. También es una obligación que tiene todo empleado a respetar sus horarios de trabajo. Es importante que usted respete los horarios, los términos estipulados. Si tiene un contrato, pues a cumplirlo a cabalidad, tal como se ha estipulado en el contrato, no empezar que eso no me convenía. Desde antes el empleado con el trabajador estipulan las condiciones en que se van a desarrollar y se tiene que amparar en aquello. Si podemos dar más, pues qué mejor. No hay que limitarnos. A veces nosotros tenemos la capacidad de dar más en un trabajo. Ahora bien, en este punto, abogada, yo quiero preguntar, porque hay un aspecto importante. Si bien es cierto, podemos dar más y mejor las cosas, más y mejor, de manera beneficiosa para los demás y para el patrono, también es importante saber que el patrono no debe abusar del trabajo, porque hoy en día es común que se hagan contratos de trabajo en los cuales hay un lineamiento de todas las funciones del empleado, pero al final le ponen y todo aquel trabajo que sea necesario para salir adelante con la empresa. Y ese todo aquel a veces es explotación. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en ese todo aquel, ¿verdad? Porque como menciona usted, hay patronos que son abusivos. Bueno, si podemos ver que la explotación que se da en las maquilas, que hay que estar los derechos humanos, tiene que estar la Inspectoría del Trabajo constantemente en esos lugares, porque se da explotación laboral de muchas personas. Masiva. También lo vemos con las empleadas domésticas. También hay abuso también con las empleadas domésticas. Algunas no creen que no tienen derechos, pero también tienen sus derechos, están regulados en el Código del Trabajo, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, porque se habla y está estipulado de las jornadas de trabajo. Entonces, todo horario que usted se salga de las 8 horas de trabajo ya son horas extras, y esas tienen que ser canceladas por su patrono. Pero eso es dentro de las instituciones, dentro de las empresas. Dentro de empresa privada y empresa pública. Cuando es, por ejemplo, en el servicio doméstico, por ejemplo, también cuando vemos en construcción, a veces es por obra. Sí, es por obra. Como hay tipos diferentes de contratación, ¿verdad? Entonces puede ser por obra, pero si es un contrato diferente, se estipula la jornada de trabajo, si son 8 horas. En el servicio doméstico a veces las empleadas domésticas se quedan con la dormida dentro, pero se les describe cuáles van a ser sus funciones. Y también, ¿verdad? Y tienen sus días de descanso, tienen sus días de descanso, pero sí, la empleada se requiere que uno la requiera un domingo, porque tiene necesidad de ella para un domingo cuando es su día libre. Ese tiene que ser retribuido, pagado doble, ¿verdad? Porque es su día de descanso y usted se lo está quitando, pero
ella si accede también, no es que la puede obligar. Sí. Ni la puede intimidar de decirle, bueno, si usted no trabaja el domingo, pues la voy a despedir. Sí. No, porque ese es un derecho que ella tiene y la ley la asiste. Y hay veces que las empleadas domésticas son muy colaboradoras y tal vez ellas entienden que ellas no quieren, pues, o sea, que quieren hacer la comida, que quieren hacer una limpieza, y aunque uno les diga, pues no haga porque hoy es su día libre, siempre quieren colaborar, pero eso ya es decisión de ella, es voluntario, es voluntario. Otro aspecto importante, abogada, es que es obligatorio el pago adicional por el trabajo de fin de semana o nocturno en las instituciones públicas o privadas. Por ejemplo, en las instituciones privadas hay jornadas. Hay jornadas. El Código del Trabajo nos describe 3 jornadas: la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna son 8 horas diarias. La nocturna son 6 horas y la mixta son 7 horas. Entonces, pero siempre, ¿verdad?, tienen que ser pagadas de acuerdo a lo que dice el código. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Después de estos cortos comerciales, no se nos vayan y espérenos en la continuación del programa. Disfruten de estos comerciales. Cuando sabes reconocer tus prioridades, es ahí donde inicias un nuevo desafío. Comienza hoy a construir tu patrimonio de vida, pagando por lo tuyo para los tuyos. Mejores comodidades para ti y tu familia. Todo lo tenemos planificado según tus necesidades. Espacios recreativos diseñados a tu conveniencia. Decide por Residencial El Roble. Y para que tus tiempos en familia ya no sean aburridos, tenemos el mejor lugar para que inviertas y disfrutes con tu familia y que nunca más vuelvan esos tiempos aburridos. Honra a los tuyos compensando todo el apoyo que te han brindado, obsequiándoles un lugar amplio donde puedan disfrutar de exclusividad. Villas Monte Jericín, un lugar especial para gente especial. Constructora e inmobiliaria IMSOCA. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la Despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes, ponte en marcha. Eso, que se te note, que todos lo sepan, incluyendo a mamá. Expresa tus emociones, una y otra vez, porque la vida es para aprender, disfrutar y compartir. Llévatelos todos. Crea e imagina tu propio mundo. Porque lo mejor de este regreso a clases es reencontrarte con tus compañeros. Melos está en ti. 5% de descuento en tu lista de útiles escolares. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown. Ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma.
Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Bien, volvemos con su programa Orientando a la Familia y con el tema derechos y deberes laborales. Otro de los derechos que tienen los empleados es el pago, estábamos hablando de las horas extras. Así es. Estas horas extras, ¿cómo deben ser pagadas? ¿Cómo se paga el doble? ¿Qué dice el código con respecto a eso? De acuerdo al código, si por ejemplo al trabajador se le paga quincenal o se le paga mensual, tiene que sumársele y computarizar las horas extras que elaboró durante la quincena o durante su mes y sumárselos al momento de cancelarle, ¿verdad? Las vacaciones deben ser pagadas o debe tomarlas sin pago. Tienen que ser pagadas y tiene que tomarlas. Porque aquí hay muchas organizaciones, sobre todo las OPD, las ONG, Sí. que le dan al empleado las vacaciones para no pagárselas. No, pero es un derecho laboral que tiene, un derecho adquirido que tiene todo trabajador al el goce de sus vacaciones. Y se debe ir, cuando se le aprueba las vacaciones ya, él tiene que ir con su dinero, ya de sus vacaciones pagadas. Ajá. Porque imagínense qué feo es, que va de vacaciones y va sin dinero también. Sí. Entonces hay empleadores que, por ejemplo, le dicen, no, tiene que venir el fin de mes a traer el cheque de su mensualidad y del pago de las vacaciones. Tiene que pagárselos Entonces, antes. que se le pagan las vacaciones antes cuando se va y que luego su salario, ¿verdad? Sí, Es lo correcto. es lo correcto. Sí. ¿Qué hace qué establece el Código de Trabajo en el caso de organizaciones que no lo están? Porque sí hay organizaciones que no pagan las vacaciones. Sí, no, pero inmediatamente el empleado tiene que abocarse a la Secretaría de Trabajo Y denunciarlo. tiene que ir va donde el inspector de trabajo y le dice qué empresa es. Entonces el inspector se aboca a la empresa o al negocio, lo que sea, ¿verdad?, para investigar, porque no solo se va a dejar llevar por la versión del trabajador, sino que él tiene que ir a verificar esa información con otros empleados, si realmente les están pagando las vacaciones o no. Y es una sanción para el empleador. Sí, ¿Verdad? hay otra cosa importante y es con respecto a cuándo es que se pueden pagar las horas extras, las vacaciones y cómo se deben regular los tiempos de descanso y los tiempos de alimentación, porque hay trabajos en los que no le dan tiempo ni de comer al empleado. El código establece, ¿verdad?, que toda persona tiene un día a la semana de descanso. También una hora para su merienda o su almuerzo, porque recuerden que también hay jornadas de trabajo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la jornada de trabajo que usted tiene una hora para su merienda, para su comida. Y eso lo estipula el código, porque no es posible que usted va a estar laborando 8 horas sin poder alimentarse. Sin parar. Y sin parar. Entonces lo recomendable es, y tal vez el código también lo estipula, de que todo trabajador tiene derecho, ¿verdad?, a ese tiempo para la alimentación y lo tiene que cubrir otra persona, ¿verdad? No es que de repente no se puede cerrar una empresa ni paralizar el trabajo porque va en menoscabo, ¿verdad?, también, pero sí tienen que coordinarse. Generalmente la Secretaría del Trabajo exige un reglamento interno de trabajo, porque el código es bien preciso con las leyes y los derechos, las obligaciones que tienen ambas partes, pero también se requiere que toda empresa tenga un reglamento interno, porque de repente el código no va a ser tan específico por el tipo de trabajo que se desempeña.
Entonces, y de acuerdo a las funciones, podemos ver también las instituciones bancarias que están abiertas todo el tiempo. Entonces, ahí se requiere de un reglamento de trabajo donde se estipula en qué tiempo van a tomar las horas del almuerzo y de qué forma. En cuanto a las prestaciones, abogada, ¿en qué momento, cuándo, cómo y dónde el empleado debe ir a investigar cuánto le corresponde de prestaciones anualmente? Sí, generalmente tanto el patrono como el trabajador, porque no todos pueden manejar la realización de cálculos. Incluso hasta para nosotros como profesionales del derecho es un poco difícil manejar las tablas. Entonces, generalmente el empleado se aboca a la Secretaría de Trabajo de acuerdo al tiempo que ha laborado en la empresa, le da toda la información al inspector de trabajo para que él le pueda realizar el cálculo. Seguidamente ese cálculo tiene que ser confirmado con el patrono. Se le cita al patrono para saber si en una audiencia si está de acuerdo con la información que ha dado el trabajador, y si el patrono está de acuerdo con la información dada por el trabajador, pues se hace, ¿verdad?, el acuerdo para que puedan ser canceladas sus prestaciones. ¿Y cuántas horas más o menos debe trabajar, según el Código de Trabajo, una persona diariamente en una empresa? 8 horas diarias. 8 ¿verdad? horas. 8 Dentro de horas. esas 8 horas debe haber un periodo para merienda de media y para merienda de media mañana. No, solo el almuerzo. Solo el almuerzo. Sí. Solamente el almuerzo. Sí. Muy bien. Una hora. Entonces es importante también preguntar que el tiempo, ¿qué tiempo implica el trabajo parcial, el trabajo temporal Ajá. y un trabajo de tiempo completo? Ya lo dijo Sí, usted, son 8 sí, son 8 horas. 8 horas la jornada. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, que hay trabajos por hora, que ha sido de mucho beneficio, creo yo, que se regulara y se estipulara el trabajo por horas, porque si vemos, había muchas personas que no tenían esa facilidad del trabajo por horas, y ahora vemos que hay muchas empresas privadas, más que todo, son las que contratan por horas, porque les da la facilidad a la persona que pueda desempeñar otra actividad, estudiar, por ejemplo, y, ¿verdad?, eso se va a hacer en base, el pago de esas horas, en base a un salario mínimo. En base al salario mínimo se calculan las horas. En base al salario mínimo se le hace el cálculo para las horas que trabaja, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, ¿qué pasa Es con los un mínimo, contratos? quiero aclarar que un mínimo de 4 horas. Tienen que Que hacerlo. ser contratado por 4 horas. Sí. Está el mínimo, estipulado. es el mínimo, 4 horas. Está ya Sí, tipificado en sí, el que código. mínimo de 4 horas puede hacer. Ser contratado diariamente Así es. o semanal. No, diario. 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 Tiene que, 4. o sea que cuando habla de trabajo por horas, tiene que ser contratado 4 horas diarias. Así es. Pero esta persona que ha sido contratada por 4 horas diarias, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Solo el pago del salario? Siempre y cuando se basa en que siempre hay un contrato. Puede ser un contrato de 1 año, pero siempre con ese horario, ¿verdad? Con ese horario de que 4 o 6 horas, digamos, por ejemplo, porque si vemos, generalmente buscamos personas que son menores de edad para el trabajo por horas porque estudian. Entonces, generalmente se hace con personas que están estudiando que son menores de 21 años. Entonces, todo menor de 17 años tiene que trabajar 4 horas para poder estudiar en las siguientes horas. Si es menor de 14 años, también se estipula, ¿verdad?, que mínimo 4 horas. ¿Verdad? ¿Y si son niños? Estamos hablando de que, por ejemplo, el código menciona que de 17 años menor tienen que ser con autorización de los padres, pero no se menciona niñez, más que todo 14, 17 años y menores de 21. Porque más bien... Pero no, porque ya estaríamos viendo que sería una explotación infantil si algún empleador toma menores de 14 años. Pero nosotros lo vemos diariamente en nuestro país. Exacto, exacto. Lo podemos ver
que incluso no son personas ni que son contratadas por otros, sino que los mismos padres de familia, irresponsablemente lo puedo decir, que irresponsablemente mandan a estos niños a trabajar, porque no tienen la capacidad para responsabilizarse y cumplir con sus obligaciones como padres, para proveer a aquellos menores. ¿Y qué hacen? Los mandan a la calle a vender el periódico, a vender dulces, a lavar vehículos. Vamos a ver comúnmente que en las intersecciones están niños limpiando con los parabrisas, ahí limpiando los vidrios, ofreciéndole dulces, mangos, frutas. Entonces, vendiendo tortillas, que es lo más común. Lo más común, sí, aquí en nuestra comunidad es lo más común, niños vendiendo tortillas a temprana edad. En las Entonces, calles. ¿qué sucede? Estos niños se les está privando el derecho a la educación y están siendo explotados por sus padres, y esto nosotros podemos ir al juzgado de la niñez a denunciar eso. Aunque ahora ya no, esas denuncias en el juzgado de la niñez ya no es competencia del juzgado de la niñez, Sino que la fiscalía del menor. Hay que ir directo a la fiscalía del menor para denunciar la explotación de la niñez, la explotación del trabajo en la niñez. Por cierto que queremos ver si podemos darle un seguimiento a este tema, donde vamos a estar hablando sobre la explotación infantil y algunas otras cosas importantes relacionadas con el manejo del trabajo de manera general en un próximo programa que podamos hacer. Bien, cuando una persona es, ¿cuáles son entonces ahora las notificaciones que se deben hacer cuando se piensa hacer un despido de un obrero, de un empleado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí, generalmente el código, ¿verdad?, nos estipula y nos manda que nosotros tenemos que dar un preaviso, ¿verdad? Si usted lleva las normas y cumple las leyes como lo tipifica la ley, usted tiene que cumplir que debe tener un contrato. Si usted quiere dar terminación a aquel contrato antes de lo estipulado, por alguna de las razones, ¿verdad? Porque para terminar un contrato debe cumplir con unos lineamientos, porque puede ser por incumplimiento del trabajo, por cualquier cuestión de esas que se haya dado, por cualquiera de las partes, porque no podemos imputarle toda la responsabilidad al trabajador, sino que también puede ser por parte del patrono que no está cumpliendo con lo que se estipuló en el contrato. Entonces el empleado no está conforme, porque puede darse la terminación del contrato por cualquiera de las partes. Entonces, si el trabajador no está satisfecho porque el patrono no está cumpliendo con lo estipulado en el contrato, él también puede rescindir de aquel contrato. Ajá. En cuanto a los deberes de los empleados en todas partes, es importante mencionar que hablar un poco acerca de los deberes. Ya habló usted sobre la diligencia laboral. ¿Qué sanciones se aplica a un empleado negligente según el Código Laboral? Sí, dependiendo la magnitud de la negligencia que se haya cometido, porque recuerde que una negligencia puede causar un desastre increíble de acuerdo a la actividad que usted desarrolle. Sí. Entonces, como puede incurrir hasta en una responsabilidad penal, puede incurrir hasta en una responsabilidad penal de acuerdo a la magnitud de lo que haya causado las consecuencias de aquella negligencia. Porque si usted ve, de acuerdo a una actividad que usted realice, puede morir hasta una persona por una negligencia. Una intervención médica por mala praxis. Cuando hay negligencia médica, cuando por ejemplo podemos hablar de construcción, un ingeniero, un arquitecto, por ejemplo, si no está previendo las condiciones de seguridad para sus trabajadores y por negligencia o un descuido que tuvo puede morir un trabajador, entonces se le tiene que deducir una responsabilidad penal. A la empresa. A la empresa y a la persona que causó aquello. Ajá. ¿Verdad? Con respecto a las negligencias, también es importante ver de que otra de las responsabilidades u otra de las sanciones
que amerita un empleado cuando no está haciendo bien su trabajo tiene que ver con la puntualidad. Bueno, vemos que hay un montón de negligencia, por ejemplo, si está llegando en forma impuntual, si no está desarrollando el trabajo que se le ha encomendado. No lo está sacando todo adelante. No lo está sacando, también eso se le tiene que exigir porque nosotros tenemos que producir. Sea en lo que trabajemos, nosotros tenemos que producir y estamos siendo pagados para ello, para que produzcamos. Entonces, si nosotros no estamos dando el rendimiento que nuestro patrono exige, él está en su deber de exigir el cumplimiento de aquello, porque en el contrato se estipula qué es lo que usted tiene que hacer, cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir. Entonces, ahí nosotros podemos ser llamados de atención. No es que vamos a tener una sanción económica. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento adecuado. Sí, es primero un memorándum, ¿verdad? Un memorándum. No es primero un llamado de atención verbal. Verbal, como lo dijo usted. Un llamado de atención verbal, luego el memorándum, vamos a suspensiones por días también. O a multas. O algunos usan sanciones económicas. No se da mucho, pero sí. Sí, hay empresas privadas también que lo hacen. O también la pública. Yo recuerdo, trabajé en Injupen y a nosotros si llegábamos tarde nos quitaban mediodías, aunque lo trabajáramos, pero si no marcábamos, sí, le deducen ese día, aunque lo haya trabajado. Pero sí hay sanciones económicas también, entonces todo va dependiendo del patrono. Pero sí se estipula en el reglamento interno, hay un numeral especialmente para sanciones. No es que el patrono se las va a inventar, no, tienen que estar estipuladas en el reglamento del trabajo para que el trabajador conozca cuáles sanciones se le van a aplicar en caso del incumplimiento. Bien, ya más o menos tenemos una idea global acerca de cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones que todo empleado, ya sea de instituciones públicas, privadas, debe someterse a ellas o tiene acceso a esta información. Ya tienen ustedes esta información claramente establecida hoy y recuerden que ustedes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud o problema laboral que esté teniendo, acuda al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y a los Derechos Humanos también. También, quería ampliar un poquito porque hablamos también de los derechos que tienen los trabajadores, pero también hay ciertas prohibiciones y que se dan comúnmente, y quiero hacer un énfasis en eso, que es, por ejemplo, faltar al trabajo o abandono del trabajo en horas laborables sin permiso del patrono. Hay empleados que se toman la atribución de que no le comunican a nadie que se van a ausentar de su puesto de trabajo y se van y dejan el puesto abandonado sin nadie. Sí. O no, simple y sencillamente no llegan y no le comunicaron a nadie. También es importante que el trabajador no llegue en estado de ebriedad. ¿Es una causa de despido? Sí. Los lunes muchos llegan a veces todavía con el alcohol en la cabeza, con la cruda. Entonces es importante que no lleguen en estado, ¿verdad?, de ebriedad ni bajo los efectos de ninguna droga, ningún estupefacientes, y tampoco deben portar armas en su lugar de trabajo. Si requiere su trabajo utilizar instrumentos cortopunzantes, que sean los necesarios solo para el desempeño de su trabajo, pero no debe utilizar armas en su lugar de trabajo. Tampoco, que se da mucho en las oficinas públicas y en lugares de trabajo, sustraer los útiles materiales, instrumentos que le dan para el desempeño de su trabajo. Un folder, una página en blanco que usted saque de su oficina está cometiendo una falta, porque esa es una prohibición tipificada. Por insignificante que se vea el lápiz que le dieron para trabajar y que usted se lo lleve, o porque le dan la caja de lápiz, usted dice, no, ya vienen a clase mis hijos y me lo voy a llevar para la casa, ¿no? Sí, entonces mucho cuidado con eso, porque también esa es una prohibición, que no se debe sacar nada de lo que a usted le han asignado para trabajar, ¿verdad?, para que se lo lleve a su casa. También es una prohibición disminuir intencionalmente
la efectividad con que usted desarrolla su trabajo. Como que anda ahí paseándose sin hacer su trabajo intencionalmente para que otro lo haga. Esa es una prohibición. Nosotros tenemos que ser íntegros en el desempeño de nuestro trabajo, ¿verdad? Tampoco coartar la libertad de trabajo y de no trabajar de otros compañeros de trabajo. También es prohibidísimo que nosotros contemos los secretos de la empresa, de la fábrica, tanto si son administrativos, tanto si son de fórmulas o de cuestiones que nosotros desempeñamos. Tener que írselos a transmitir a otra empresa es una prohibición grande también. Entonces, eso a veces ingenuamente uno lo puede hacer. Entonces, por eso quería aclarar, porque se me dio una situación a mí en el desempeño de mi trabajo, de que alguien casi vendió todo el secreto de recetas y todo de una empresa. Y fue a abrir otra empresa. Con las recetas de la otra empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahí está incumpliendo y cometiendo una falta y un delito también. Sí, y de ahí que algunas personas pues son cortadas, las mandan a matar, porque simple y sencillamente lo hemos visto en los periódicos, lo hemos visto en las noticias, que han mandado a matar a ciertas personas porque tal vez han copiado recetas o cosas de determinadas empresas y de por ahí les viene la muerte. Entonces hay que cuidarnos. Cuídense mucho, familias queridas, cuídense, amigos, hermanos que nos están viendo, disfruten el trabajo, es una bendición de Dios tenerlo. Antes de terminar nuestra programación de hoy, les queremos notificar que el día domingo 14 de este mes, o sea, este domingo de esta semana, estaremos desarrollando una gran actividad familiar. Es el domingo familiar de la Iglesia Evangélica de Santidad en Juticalpa. El domingo familiar, no lo olvide. Vamos a tener a la vez un bazar. Va a haber comida. Así es. Va a haber un tiempo de convivencia, vamos a tener tiempos especiales. Les invitamos a visitar nuestra congregación en la Iglesia Central de Santidad. Va a haber un bazar a partir de las 8 de la mañana. No se lo pierdan. Este va a ser un tiempo especial para todos. Y para concluir, yo quisiera terminar hablando acerca de algunos principios bíblicos relacionados con el trabajo. Como usted ve, lo que legalmente se ha estipulado entre los seres humanos a través de códigos, a través de leyes, Dios ya lo ha establecido en su palabra. Y uno de los beneficios del trabajo es que el trabajo beneficia al trabajador, a su familia y a otras personas. Eso es bien importante que lo tengamos claro. En Éxodo 23, 10 al 12, Dios le dijo a los judíos, que iban a laborar la tierra por 7 años, pero que un año lo iban a dejar libre para que la gente pobre pudiera comer de lo que la tierra dejaba, de lo que había en la tierra, y también las bestias pudieran alimentarse. Esa es una manera de contribuir a los demás. Ese es el beneficio del trabajo desde el punto de vista bíblico. También dice la Biblia que son 7 días de trabajo, 7 días trabajarás. Pero hay un día que hay que descansar, hay un día de descanso, pero también hay 7 días de trabajo. O sea que son 7 días en los cuales nosotros, hay 6 días, perdón, en los cuales nosotros podemos hacer nuestras actividades y descansar un día a la semana. Otro punto importante que es beneficio del trabajo es el trabajo es un regalo de Dios para su pueblo y para bendecirlo. Eclesiastés 3:13 nos dice que es la voluntad de Dios que el hombre goce del bien de su labor que cotidianamente realiza. Gózate, disfruta del trabajo que realizas todos los días debajo del sol, porque si usted trabaja, tiene dinero para comprar ropa, tiene dinero para comer, tiene dinero para tratarse, tiene dinero para la educación y tiene dinero para todas aquellas cosas que la familia necesita. Y en tercer lugar, Dios equipa a su pueblo siempre, lo capacita para que desarrolle cierta labor. En la Biblia, Éxodo 31, 2 al 11, cuando estaban haciendo el tabernáculo, Dios capacitó 2 personas específicamente para que ellos pudiesen tener la habilidad de labrar piedras preciosas para
colocarlas en el tabernáculo, en el templo, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Construyeron un tabernáculo donde estaría la presencia de Dios. Y ese tabernáculo Dios había dado indicaciones de cómo debía ser construido y de qué cosas se iban a necesitar para que se mirara bello, y capacitó gente. Hay 2 personas de las que habla la Biblia ahí en el Éxodo 31, 2 al 11, y los invito a que lo lean, porque la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia y de los beneficios del trabajo. El trabajo tiene grandes beneficios. No te quejes de tu trabajo, porque dale gracias a Dios. El trabajo, el puesto de laboral que tú tienes, si tú te quejas de él, piensa que afuera hay miles de personas haciendo fila que quisieran entrar y tener ese puesto que tú tienes y ganar ese salario que tú ganas. Muchas veces nos quejamos, y qué poquito me pagan. Ay, ya no quiero ir a trabajar. Ay, ese trabajo no me gusta. Ay, este lugar ya me cansó. Ya no quiero estar aquí. Ponemos 1000 pretextos, en vez de darle gracias a Dios porque nos ha dado un trabajo para defendernos, para ganarnos el pan diario, para poder colaborar con nuestro pueblo, con nuestra familia y con todos los que nos rodean. Familias queridas, yo les desafío en esta hora para que ustedes busquen a Jesucristo. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña cómo vivir la vida, cómo valorar el trabajo, cómo vivir satisfactoriamente feliz en un trabajo que Dios te ha dado. Dios te bendiga, Dios te dé fuerza, Dios te dé valor y ánimo a trabajar, pueblo hondureño, a trabajar, familias de Olancho, a trabajar para salir adelante en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos por las familias que nos están viendo. Suplicamos, Señor, que tú proveas abundantemente y sin reserva labores que las familias que nos ven necesitan para poder defenderse y para ganarse el sustento de su familia. Gracias, Dios, gracias porque eres bueno. Abre camino en el desierto, abre manantiales en la soledad, provee empleo al que no lo tiene, dale hambre y sed de trabajo al que ha sido perezoso, al que no ha querido ser responsable. Levántalo, mi Dios, levanta a mi pueblo, levanta a mi nación y a todos los que nos ven. En el nombre de Jesús, bendigo al trabajador hondureño en esta hora. Gracias, Dios, por el trabajo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, queridos amigos, y nos estaremos viendo la próxima semana en este su programa, Orientando a la Familia. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.